Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer que nos estén acompañando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión más de su programa Caso Abierto. Les habla su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas. Ya saben, transmitiendo completamente en vivo desde el 95.1 en la Qué Buena en su FM. Y pues hoy de qué vamos a platicar. Fíjense que he estado viendo mucho en las redes sociales pues gente que publica precisamente sus convivios. Un abrazo a todos ellos, porque siempre el fin de año nos sirve para reflexionar, nos sirve para abrazar a la gente que queremos, a la gente que está con nosotros, a la gente que trabaja codo a codo con nosotros. Y pues no falta, queridos amigos, de que pues también nos echamos una copita. Y en esa situación a veces surgen cuestiones que no quisiéramos. Y precisamente esta época, queridos amigos, también quienes se han ido del lugar y han tenido algún problema legal, pues de repente llegan y los detienen. Esa es la verdad de las cosas, queridos amigos, ¿no? Bueno, el día de hoy les quiero platicar los derechos que tenemos como detenidos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Y cómo es que nosotros hemos ganado varios asuntos y por qué. Fíjense que, como ustedes sabrán históricamente, antes teníamos el famoso sistema inquisitivo. ¿En qué consistía ese sistema inquisitivo, queridos amigos? En que cuando una persona probablemente había cometido un delito y era en ese momento asegurada y detenida, la verdad es que los policías se la llevaban, la torturaban psicológicamente, físicamente, la tenían incomunicada y la obligaban a confesar. Y entonces, cuando nos llamaban a los abogados, los familiares que finalmente sabían dónde estaba el detenido, porque ya finalmente la policía les decía dónde estaba, ante qué autoridad o ante qué juez, llegábamos los abogados y resulta que pues ya estaban confesos, que según ya ellos mismos habían declarado voluntariamente y de propia iniciativa lo que habían cometido. Una violación, un homicidio, un asalto, un robo a mano armada, etc. Y entonces, esa confesión, queridos amigos, era un peso de tal manera, una piedra encima, en la espalda, en la cabeza, de tal forma que difícilmente podías quitarte esa confesión. ¿Por qué se utilizaban estos medios, queridos amigos? Porque realmente la ciencia que en aquellos años existía, pues no se tenían tantos conocimientos como ahora en encontrar un cabello, una huella, fotografías. Si aquí, a estas alturas de nuestra vida, queridos amigos, sabe Dios que realmente nos hace falta mucho equipo todavía. Hay otros países que nos llevan años en tecnología, en habilidad, en ciencia, etcétera, pues que todavía nosotros estamos en la calle de la amargura. Bueno, esas confesiones, queridos amigos, difícilmente se quitaban y precisamente por eso en el año 2008 la Constitución se reformó para que entrara otro nuevo sistema de justicia penal, que es precisamente el que actualmente tenemos. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, pues que esas confesiones que antes existían, fueras el responsable o no, pues hacían que difícilmente un abogado pudiera hacer algo más para que pudieras salir de la cárcel. Actualmente, queridos amigos, ¿cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Que a veces nadie nos los dice.
Primera, efectivamente, cuando a ti te aseguran o te detienen, lo primero que tiene que hacer el policía efectivamente es hacerte saber que uno de tus derechos es guardar silencio. Dos, que si quieres rendir una entrevista, la tienes que hacer enfrente de tu abogado. Y hablando de abogados, que no, que para nombrar uno de tu plena confianza, no cualquiera, alguien que tú creas que verdaderamente tiene que estar presente y que te va a defender. Tienes derecho a una llamada telefónica, tienes derecho a no estar incomunicado, tienes derecho a hablarle a un abogado y solamente si ese abogado que tú nombraste o que nombraron tus familiares, que es de tu confianza, no puede venir o no puedes nombrar un abogado, solamente en esos casos el Estado, la autoridad, te va a nombrar uno de oficio. ¿Cuáles son los defensores de oficio? Bueno, mucha gente lo sabe, pero es gente, abogados contratados por el gobierno del Estado, precisamente para defender a las personas de escasos recursos económicos o que no tengan para pagar un abogado particular, pero solamente en esos casos. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado, queridos amigos? Que muchas veces las autoridades quieren seguir haciendo exactamente lo que antes hacían. Detienen a la persona, la aseguran y antes de ponerla a disposición, hacen como que ellos confiesan su delito y les nombran a cualquier abogado. Casi incluso cualquier abogado que vaya pasando o el de oficio aparece ahí que firmó. Y aunque después hagan cambio de abogado. La recomendación, queridos amigos, es que si ustedes en estas fechas se ven en la penosa necesidad de estar asegurados o detenidos, solamente cuando esté con ustedes un abogado que ustedes hayan nombrado, que sea de su absoluta confianza, firme. Si no es así, queridos amigos, se los recomiendo que no. Porque les pueden engañar diciéndoles, no, ya te vas. Nada más fírmale, mira, fírmale aquí y te vas. Y muchas ocasiones, queridos amigos, no entendemos los términos legales que está ahí. Y uno de los derechos principales, incluso los jueces se los dicen a las personas detenidas cuando se les va a llevar a cabo su primera audiencia de imputación, cuando el Ministerio Público les va a dar a conocer por qué están detenidos, por qué están asegurados, por qué están ahí. El juez es muy claro en decirles, señor Oscar, por ejemplo, si Oscar es el detenido, ¿sabe usted sus derechos que le asisten como acusado, como detenido? ¿Los entendió usted? Porque no solamente saberlos, es también haberlos entendido. ¿Los entendió usted? No, pues sí, señoría. ¿Quién se los hizo saber? Ah, pues mi abogado, o el fiscal, o la policía. Me los leyeron, aparte yo los entendí. ¿Nombró a usted a un abogado de su confianza de usted? No, sí, no. Y ya le dice el juez, tiene usted derecho en este momento de rendir una declaración. Pero también tiene usted derecho de guardar silencio. Ese silencio no le afecta a usted absolutamente nada. La recomendación, queridos amigos, es que guarden silencio.
Ese es uno de los derechos que tenemos como detenidos, como acusados, como asegurados. El no callar, el mejor callarme. Y les voy a decir por qué. Porque ¿qué tal si nos están acusando de una fecha que ya no tenemos memoria, que ya no recordamos? Y yo puedo decir en ese momento, a ver, ¿dónde estuviste? El día tal a tal hora. Y yo en ese momento puedo decir una burrada. Y decir, estuve con qué personas. Ahí me tocó en algún momento ser fiscal y yo los entrevistaba. Y yo los entrevistaba y decía, ok, ¿con quién estuviste? ¿De a qué horas estuviste? Etcétera. Si resulta que te equivocaste y que ya no recuerdas exactamente con qué personas estuviste, que efectivamente hiciste ese día, si posteriormente cambias tu versión, porque recuerdes bien exactamente qué sucedió ese día, entonces ya puedes tener problemas porque dices diferentes versiones. Entonces, antes de rendir una declaración, queridos amigos, el consejo es guarden silencio hasta que hablen con su abogado, pero un abogado de confianza, un abogado que sepa. No les vaya a pasar lo de un abogado que contrataron y que les dijo, lo mejor es que se entregue. Cuando yo hablé con el cliente, cuando sus papás ya buscaron a otra persona porque se habían dado cuenta que la persona que habían contratado no les había ayudado, yo les dije, bueno, ¿te explicaron que el delito por el que te están acusando, la mínima es de 40 años de prisión? No. Digo, bueno, ¿para qué querías un abogado si te iba a hundir? Abusados, queridos amigos, hay que saber con quién acudimos. Pero ahí está el consejo del día de hoy, guardan silencio. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.